Sin duda hemos estado viviendo una jornada memorable. Pero ahora vamos a viajar más lejos, porque nuestro siguiente invitado internacional está en México. Él es de México, pero en este minuto entiendo que está en Canadá. Así que, órale, nuestro querido y reconocido Juan Carlos Fernández es quien nos va a deleitar con su exposición. Él es diseñador gráfico especializado en identidad corporativa, un tema muy conocido en nuestras carreras. Desde hace 30 años ha desarrollado programas de identidad para empresas de todos los giros y tamaños y ha trabajado con diferentes organizaciones y corporaciones y gobiernos para lanzar, rediseñar o replantear las marcas institucionales. Después de trabajar en México, estudió una maestría de identidad en el Art Center College of Design en Pasadena, California. Luego se mudó a Nueva York y trabajó en el Addison Segal Gate, no sé si estará bien dicho. Empresas líderes en branding, también un tema muy conocido para nuestros estudiantes. Volvió a México y fundó Ideograma. Y durante 21 años fue director creativo. Desde este año trabaja por su cuenta en su propio mundo llamado juancarlos.world. Diseña marcas y programas de identidad desde Montreal, Canadá. Él también es autor de un libro que aprovecho de promocionarlo, ya que tenemos aquí a su propio autor ahí presente, que se llama Crea Logos, así que a buscarlo. Y bien, pues, porque hoy es el año cero, el desafío en tiempos de crisis, dejo con ustedes a Juan Carlos Fernández con el tema Identidad, Marca y Reinvención. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchos saludos desde Montreal, desde un otoño que intercambiamos con su primavera. Y bueno, pues nos ha tocado estar a la distancia en vez de estar con ustedes acompañándolos como era el plan el año pasado. Ya se dará la oportunidad. Sí, pues. Pero bueno, miren, sin más preámbulo, déjenme compartir pantalla. Para entrar en el tema de la identidad, la marca y la reinvención. Que bueno, precisamente Armando mencionaba, yo llevo este año, desde hace unos meses por mi cuenta, haciendo proyectos de identidad, a diferencia de los últimos 21 años en los que trabajé con un magnífico equipo de diseño, con mi socio Pep Palau, con colegas maravillosos de estrategia, de diseño. Y bueno, pues nada coincidente a nivel decisión con la pandemia, pero sí en el año que nos tocó coincidir en este cambio. Yo llevaba ya tiempo buscando algún tipo de reinvención y les vengo a hablar del tema de identidad, que para mi gusto es mucho más amplio que lo que entendemos cuando hablamos de la identidad corporativa, que incluso cambia muchas veces de apellido por institucional o incluso nacional o muchas formas distintas, ¿no? Pero en el caso de la identidad, me voy a centrar hoy en hablar puntualmente de lo que de lo que somos, de lo que nos diferencia, de lo que podemos expresar de alguna manera. Dicho esto, obviamente en el entorno de la publicidad, en el entorno del diseño, pensamos que el branding, que viene del término inglés que significa quemar, pues todo tiene que ver con darle cara a los productos para que la gente los pueda comprar. O también pensamos que, bueno, pues la identidad es lo que ponemos fuera de una tienda, de una oficina, para que la gente pueda encontrar dónde estamos o qué vendemos. De alguna manera pueden entender qué ofrecemos, ¿no? Y bueno, se pone todavía más interesante cuando resulta que alguien que está en su casa con su iPad, en un espacio de este número de píxeles, tiene que conectarse emocionalmente con una marca para entender si lo que vende es tierno, si lo que vende es progresista, es tecnológico, es cultural. Y cuando salimos del contexto en el que nos encontramos, como puede ser la tienda o un museo o lo que sea,
empezamos a ver la importancia de encontrar una voz específica que mediante diseño le ayude a la gente a conectarse con una emoción. Podemos incluso pensar que el trabajo del diseñador en el mundo de una marca pues radica incluso en diseñar en este espacio de 9 por 5 centímetros, cómo poner información, qué tipografía darle, qué color, qué puntaje a la letra, qué colores, qué simbolismos usar, para que quien entrega esa tarjeta pueda de alguna manera empezar ya una conversación y al mismo tiempo empiece a generar pues ya una liga emocional. Finalmente, entregar una tarjeta, bueno, naturalmente depende mucho de lo que dice la tarjeta, pero la persona que la entrega dice más que la tarjeta. Y este es un ejemplo muy importante de la liga de la persona con la marca que representa. Ahora, si nos olvidamos de la tarjeta y pensamos en la persona nada más, podemos adentrarnos en el mundo de la identidad, que para mi gusto tiene que ser entendido mucho antes de pretender que una marca represente a una persona o a un grupo de personas. Podemos empezar a leer las líneas de la mano de esta persona y tratar de interpretar si va a vivir muchos años, si va a tener una doble vida, si va a tener enfermedad, salud, en fin. O podemos tratar de descubrir también, bueno, pues qué dice su huella digital cuando viajamos de un país a otro, cuando vamos al banco, incluso ya para entrar a muchos edificios, esta huella digital nos representa. Esta huella digital se convierte en información que nos da un identificador y que se convierte de pronto en nosotros. Y eso puede significar que se abra una puerta o puede significar que se nos apruebe una transacción o que simplemente se abra un teléfono, como sucede ya hoy en día con muchas interfaces. Pero este dejar nuestra huella, que desde niños empieza a generar ternura, pero que al mismo tiempo empieza a representar quiénes somos, puede tener muchas más expresiones. Podemos imaginar que, bueno, el ojo, lo que dice el ojo, la iridiología si queremos, pero al mismo tiempo este iris como identificador que hacia allá vamos también, que puedan detectar la diferencia de nuestro ojo y en más que la huella digital, decir, bienvenido señor Fernández la próxima vez que vaya al banco, ¿no? Pero bueno, estos son algunos ejemplos de cómo hay cosas en nosotros que nos representan. Los biólogos, arqueólogos, al ver esta mandíbula pueden saber perfectamente bien qué dieta llevaba esta persona, cuánto medía incluso, qué tipo de ambiente lo rodeaba, simplemente por entender que el tipo de colmillos, el tipo de molares, pues en esa época representaban el tipo de alimentación, que podía ser carne o podía ser plantas, en fin, ¿no? Ahora, hay muchas más formas de expresar nuestra personalidad, nuestra identidad. Y hay ejercicios muy simpáticos como esto, ¿no? Cómo podemos reconocer diferentes personajes simplemente por el peinado, que bueno, llevado obviamente a un nivel de caricatura, pues se vuelve más fácil, pero sabemos que esto en la vida real es incluso hasta más claro a veces, ¿no? Y qué tanto este tipo de identificación se convierte en nuestra representación, porque es importante que en un pasaporte, por ejemplo, tengamos esa presencia, bueno, simplemente para que quien hace un reconocimiento facial pueda decir, sí, es usted el portador de este pasaporte, bienvenido. Pero bueno, ya hemos hablado entonces de cómo nuestro cuerpo puede ser una forma de representarnos, nuestra cara, nuestro peinado, nuestra huella digital, nuestros molares, pero hay cosas mucho más dentro que se convierten en nuestra identidad, como puede ser el nacionalismo, como puede ser lo que pienso, lo que siento, lo que expreso. Eh, Hace rato, Julián, de alguna manera, ante la pregunta de qué tanto el diseño chileno puede ser diferente al resto del diseño de otros países, bueno, pues de alguna manera dejó claro que no hay una respuesta clara, porque incluso como diseñadores buscamos expresiones que a veces tienen que encontrar un equilibrio entre lo local y lo mundial, ¿no? Pero bueno, el nacionalismo es una de las facetas que nos definen, nuestras creencias, nuestra religión, es definitivamente otro aspecto.
Y de ahí empezamos ya a pasar a temas de expresión gráfica, que es lo que finalmente nos ocupa el día de hoy. ¿Cómo podemos marcar nuestros cuerpos? Ustedes que son el país de los cuerpos pintados, bueno, más allá de lo efímero de ese bellísimo proyecto, el poder tatuarte algo, que sabemos que el tatuaje existe desde siglos atrás, desde tatuar obviamente soldados marinos para poder identificar cuerpos, hasta obviamente los piratas que podían tatuarse Lulú o una ancla o un corazón, lo que fuera, que hoy en día se ha llevado a un nivel ya también de muchísima expresión, donde hay una mezcla de todo lo anterior que vimos, donde puede aparecer el nombre de una persona o pueden aparecer algunos símbolos encriptados. Pero muchas veces este tipo de representaciones se ven superficiales todavía, o sea, por más cutáneas y profundas que puedan ser al mismo tiempo. Cuando hablamos de marcas y cuando hablamos de logotipos, de identidades corporativas, a veces se siente que esto es lo que estamos haciendo, como si simplemente estuviéramos vistiéndonos para este tapete rojo, para un evento, y que nuestra representación fuera algo superficial como el ¿qué me pongo para ese día tan importante? El branding corporativo, el desarrollo de una marca, de una identidad, es mucho más profundo y tiene que ver, obviamente, con cómo expresamos, este puede ser un ejemplo, pero al mismo tiempo cómo encontramos mitologías, cómo podemos detectar en la historia de una institución, que siempre, siempre vuelve a las personas, una realidad, pero una realidad que se basa en una historia, el famoso storytelling o la narrativa de la que hablamos hoy en día. Y lo más importante es que somos entes simbólicos. Eso está más que comprobado. Y el poder encontrar una historia, como en el caso de las musas o estas personalidades de mujeres griegas que definen de alguna manera como si fueran la madre representante de las personalidades de las mujeres, empieza a conectarse emocionalmente con el quehacer, con el decir, con el ser de las personas. Ahora, cuando hablamos de empresas, además obviamente de quiénes somos los que constituimos las empresas y quiénes somos los que trabajamos en ellas, nos topamos de pronto con algo más profundo, que es cuál es mi quehacer, cuál es mi responsabilidad en la sociedad. Y una forma muy simpática de entenderlo es pues a manera de uniformes. Claramente vemos a los bomberos vestidos de bomberos, vemos a los doctores vestidos de doctores y entendemos muy bien que la ropa es un elemento de trabajo, porque obviamente el bombero necesita ropa que no se incendie con el fuego, o el casco de un trabajador que está subido en un poste de luz, lo tiene que proteger de una caída, pero también detectamos que hay muchas cosas que son simbólicas. Una corbata no tiene ningún uso práctico, es más, en su momento era para limpiarse la comida y hoy en día la protegemos de la comida, ¿no? El blanco en las batas de los doctores representa más esta limpieza, esta pulcritud que nos da tranquilidad de que, bueno, nos va a abrir la cabeza y va a estar limpio de alguna manera, ¿no? Pero vean cómo entonces pasamos ya a un quehacer. No es lo mismo un banco que una empresa telefónica, que una carnicería, que una peluquería. Y el cómo nos expresamos necesita de alguna manera tocar ese contexto en el que vivimos. Ahora vámonos a un paso más allá. Y lo mejor es encontrar en las empresas no solamente los últimos 3 pasos que mostré, quiénes somos, cómo nos vestimos, qué historia, qué mitología, qué leyenda puedo contar como empresa, o en este caso, cómo puedo acercarme a la sociedad con el contexto en el que me tiene que entender, sino qué tanto podemos encontrar nuestros superpoderes. Y yo siempre he visto el trabajo de un diseñador como el poder detectar en la gente los superpoderes que tal vez no sabe que tiene. ¿Cómo podemos encontrar que una empresa es más rápida que las demás, que es más fuerte que las demás? Y cómo lo llevamos a un nivel de creérsela por parte del cliente, porque muchas veces en un proceso de identidad, el cliente no te dice, estas son mis ventajas. Hay una sospecha y hay una perspectiva desde dentro, pero muchas veces los diseñadores, los comunicólogos,
los investigadores somos los que detectamos una oportunidad de comunicación. Y en este caso decimos, oye, tienes unos superpoderes maravillosos que tu mercado necesita y que tus competidores no ofrecen. Y ya después de esto, llegamos otra vez a la suma de la expresión. Veamos estos trajes como si fueran los uniformes de los profesionistas y al mismo tiempo esa leyenda mítica que podemos hablar. Y el trabajo del diseñador es darle ya un carácter gráfico, una expresión mediante símbolos, mediante colores. Y nuestra labor finalmente nace del detectar qué códigos existen, qué diccionarios existen en la gente que va a estar expuesta a nuestros mensajes. Y esto tiene que ver con reconocimiento cultural, tiene que ver con códigos por industria, tiene que ver con cómo se perciben los colores culturalmente. No es lo mismo un verde en Asia que un verde en Norteamérica, aunque obviamente hay códigos arquetípicos, psicológicos. Muchas veces los culturales sobreescriben esos códigos que pensaríamos que son indelebles en la gente, ¿no? Pero lo vemos en bodas en donde, pues, en un país las novias se visten de blanco y en otro país se visten de rojo, ¿no? Ahora, si nos vamos a algo un poco más amplio a nivel tiempo, vean cómo este símbolo de sol es expresado como una personificación de la gente. Aquí simplemente busqué el sol, es una búsqueda de Google, tratando de entender cómo el sol se ha representado históricamente en diferentes culturas y vean la relación directa que hay con dioses, semidioses u obviamente personalidades religiosas importantes, ¿no? Si nos vamos ya a lo que los diseñadores hacemos en un proceso de simplificación de una marca, pues encontramos también que hay una representación muy variada de cómo el sol ha sido representado a lo largo de la historia, pues en diferentes continentes, ¿no? Ahora, ahí les va un reto, amigos diseñadores, que es trágico. Si hoy en día simplemente googleamos sol, logo, vean la tragedia. Toda la riqueza que encontramos en la historia, obviamente mientras los aztecas dibujaban un sol y los celtas dibujaban otro y los chinos dibujaban otro, pues ellos no tenían internet, no tenían libros de diseño, por lo tanto no había estas autorreferencias en las que caemos, ¿no? Pero lo triste es que hoy en día, momento en el que deberíamos tener una variación mucho mayor de expresiones, terminamos homologando lo que creemos que debe ser, porque decimos, ah, no, bueno, pues así es como se ve el sol, por lo tanto mi labor es simplemente cambiarle un poquito los rayitos para hacerlos curvos o hacerlos rectos, ¿no? Ahora, se entiende que si nos vamos a la esencia de qué es el sol, bueno, pues este es el sol, todos lo vemos más o menos así y lo vemos muy poquito porque nos deslumbra. Pero ¿qué pasa cuando podemos tener una visión mucho más cercana a este sol y nos topamos con coincidencias maravillosas como la estación espacial pasando entre nosotros y el sol? O como hace algunos meses empezó a circular este tipo de imágenes en las que gracias a los maravillosos telescopios que tenemos hoy en día, ya podemos ver el sol con este tipo de textura que hubieran dado los celtas o qué sé yo, Newton o Ptolomeo para poder ver con este nivel de detalle lo que antes se veía como pues un astro que nos regía y que de alguna manera tenía otro tipo de simbolismos. Ahora, nuestra labor como diseñadores a nivel identidad es no quedarnos ni siquiera con un acercamiento así de fuerte, sino irnos ya a un concepto de simbolismo, de metáfora. Porque el sol no tiene que ser este astro al que rodeamos cada año, sino puede ser algo que lo represente. E idealmente, si podemos lograr que ese sol no solamente sea representado de una forma distinta, sino se ligue al quehacer de alguien, como en este caso el rey Sol, Luis XIV, que fue alguien que transformó tanto Europa que, bueno, pues le llamaban el rey Sol en muchísimos países, ¿no? Ahora, nuestra labor como diseñadores muchas veces se reduce a ver lo que es una empresa, una persona y tratar de representarla. En un viaje a China me topé en un mercado con que había muchos artistas haciendo diferentes ejercicios de este tipo de representación.
Y bueno, me llamó la atención ver a este amigo que pintaba métodos tradicionales con carbón a su modelo. Había otro que tenía un tipo de cincel eléctrico y tac, 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 iba martelinando a sus modelos. Este impresionante amigo, bueno, pues con papel recortado y con una gran destreza y tijeras podía hacer este tipo de representaciones. Y este otro que, bueno, tal vez han visto ahí algunos memes o algunas imágenes en donde, bueno, hay simplemente con cera y con una gran destreza manual pueden hacer este tipo de representaciones. No en este lugar, resulta que fue en otro país, en Corea. No me resistí ante unas cámaras que te escanean y sacan un modelo 3D de ti. Aquí hay una foto representándome cómo estaba ese día yo y finalmente me llegó unas semanas después por correo ya mi pequeño modelito. Y es muy interesante, aquí está junto a una manzana para que vean el tamaño real. Ahí estoy yo, hecho por una impresora 3D. Ahora es un pedazo de plástico pintado, punto. Pero me recuerda a una noticia muy interesante que se dio hace algunos años, en la que una abuelita estaba rezándole a Elrond, el del Señor de los Anillos. Y la historia cuenta que un día llegó una chica a casa de su abuela y le dijo, abuelita, ¿y qué haces con Elrond? Y dice, no, mi hijita, es San Antonio y le estoy rezando. Bueno, la abuelita no sabía que existía Elrond y ella estaba volcando toda su fe y todo su amor y todas sus plegarias a San Antonio, que estaba representado por otro pedazo de plástico, por decirlo de alguna manera. Esa conexión emocional no tiene nada que ver con lo que se le llama en semiótica el significante. Lo importante es el significado. Y lo que hacemos en identidad es precisamente ese trabajo. Este de aquí es el dios Marte. Casualmente es un dios con el que yo me identifico simplemente porque es el dios que rige el mes en el que yo nací, que es marzo. Marzo es el mes de Marte, así como martes, el día, viene también del bellísimo planeta, que por cierto, no sé si ya vieron Marte en estos días, está saliendo después del anochecer y es una belleza. Los invito a todos a asomarse al horizonte hacia el oeste y van a ver un Marte brillante naranja como pocas veces. Pero bueno, Marte finalmente representa un mes, pero además representa un dios y representa toda una serie de conceptos muy amplios. Marte también representa el fuego y por cierto yo coincido en el calendario chino con el caballo de fuego también, no solamente por la coincidencia del mes, en este caso el horóscopo chino, sino también por el año en el que me tocó nacer. Pero bueno, vean cómo ya fuera de huellas digitales, fuera de mandíbulas, la representación de cada uno de nosotros está ligada ya a otro tipo de expresiones cósmicas, eh, wow, amplias, simbólicas en cualquier tipo de entornos. Todos tenemos un nombre, todos tenemos un apellido, que en su momento eso tenía que ver obviamente con una representación heráldica. Y nuestras iniciales, desde luego que las usamos en invitaciones de bodas, pero también nuestras firmas tienen ya una expresión de cómo nos representamos. Y la labor del diseñador finalmente se reduce a poder encontrar en la empresa que nos toca representar cuál es ese carácter, cuál es esa historia, cuáles son esas deidades con las que estamos ligados para decidir si tiene que ser algo como lo de arriba o si debe ser algo como lo de abajo, lo que mejor represente el quehacer de esa empresa. Ahora, hablando de cambio, de reinvención, ya Armando comentó, yo durante 21 años fui director creativo de mi propia empresa, Ideograma. 21 años maravillosos trabajando con gente increíble, un equipo que sigue, mi socio Pep Palau sigue de director general, trabajando con mi gran equipo de estrategas, diseñadores, haciendo grandes proyectos. Y lo que nosotros encontramos como forma de representarnos en su momento era un perrito hecho de globo. La aspiración era ser una empresa global, era obviamente un chiste ahí implícito, pero al mismo tiempo creíamos fervientemente, lo seguimos creyendo como empresa,
que la identidad debe tener la capacidad de contener las ideas que están en el aire, como el globo hace con el aire, y darles vida y expresarlas. Y la identidad debe saber modularse en cada pieza de comunicación. Desde hace 20 años, estas fotos son de esa época, decíamos que una tarjeta debe polinizar una relación, por eso tiene un colibrí. El folder tiene un canguro que protege y transporta. El elefante representaba desde entonces todo lo que era la memoria, la capacidad en temas digitales. El mouse en un mousepad. Y bueno, un mosquito, por ejemplo, hecho de globo también en la factura que le chupaba la sangre al cliente, pero nos daba vida a nosotros. Y usábamos incluso nuestra identidad para hablar de nuestra metodología, que es medir el alcance, llenarnos de información, darle forma también a los proyectos y finalmente darles vida a nuestros clientes y darles suficientes herramientas para que ellos pudieran cobrar el vuelo. Ahora, volviendo al vuelo y volviendo a Marte, miren qué bonito suena, qué poético. Marte como mi astro que me rige, me recuerda a este mundo en el que estoy ahora. Estoy trabajando ahora desde mi propio proyecto, juancarlos.world. Los invito a entrar ahí, verán algo del trabajo que les voy a compartir ahora. Ahí obviamente están mis datos por si quieren mantener el contacto. Pero bueno, para mí hoy en día, la identidad debe ser vista no solamente como una expresión que de alguna manera captura lo que el cliente es y todo lo que hemos dicho. Para mí este mundo del Juan Carlos World es no mi mundo, sino es el mundo de los clientes. Es un mundo que tenemos que descubrir en cada proyecto, es un mundo al que nos debemos adentrar, es un mundo que está lleno de códigos, de culturas, de interacciones, de vida. Y aquí es donde descubrimos qué es lo que hace único a nuestros clientes, en qué tipo de contexto se mueve, en qué tipo de industria está. Y dicho esto, les voy a mostrar unos ejemplos de marcas que me ha tocado desarrollar. Este es un ejemplo de una marca financiera que trae precisamente un concepto muy personal del ADN, porque resulta que un grupo de inversionistas, gente de mucho dinero, decidió abrir un fondo de inversión para que sus hijos pudieran aprender a invertir en la bolsa. Me pidieron a mí la marca, el nombre lo tenían ellos, ADN, y bueno, me imaginé yo muchos elementos por representar aquí. Lo primero es esta doble hélice del ADN que todos conocemos. Al mismo tiempo dije, bueno, pues casi se puede dibujar un signo de dólares o de pesos aquí. Pero al mismo tiempo le decía a mi cliente, el objetivo no es que sus hijos aprendan simplemente a invertir y a recoger frutos, sino que aprendan a ascender, a subir. Y de ahí sutilmente dibujé una escalera para que aprendieran sus hijos con sus propias piernas y con su propio esfuerzo finalmente a subir. Esta es una marca para una organización cultural aquí en Montreal, de todos los latinoamericanos que vivimos en Montreal, que se llama la Casa de las Américas, la Maison des Amériques en francés. Y bueno, había que representar el concepto de casa y Américas. Qué mejor que estos azulejos muy, muy latinos que nos vienen de España, que nos vienen de Portugal y que hemos sabido expresar nosotros en los diferentes países. Es una A de América encima de Montreal al mismo tiempo y es una pequeña casita encima del Mont Royal, del monte que nos representa. De ahí viene el nombre de Montreal. Otra marca, esta reciente, es un proyecto social en México que se llama Mejor México, en donde se invita a todos los mexicanos a dar un paso al frente contra la corrupción. Y en este caso imaginaba yo que la persona tendría que ser muy protagonista en esta acción de dar el paso, pero con el apoyo de la gente que nos quiere, que nos apoya, y que al abrazarse detrás de nosotros se convierten en las alas que necesitamos para poder volar hacia esos objetivos. Busquen Mejor México y ojalá puedan participar. Es una causa muy, muy buena contra la corrupción. Esta es una marca muy, muy ambigua, muy polisémica, también de muchos significados para una empresa que vende químicos para limpiar piscinas, albercas, para limpiar jacuzzis aquí en Montreal. Se llama Summer Smiles, las sonrisas del verano,
Y bueno, buscamos aquí poder representar muchas cosas. Primero puede ser un sol del verano en un mar enorme, puede ser también, si le vemos cara de carita feliz, happy face, pues es una cara sonriente, de ahí el happy y el summer smiles. Y obviamente empezamos a ver los hombros, o también es una pelota en una piscina. Entonces la idea es que tenga cualquier tipo de lectura, pero lo más importante aquí es la expresión muy de acuarela, porque finalmente el producto es acuoso y poder tomar ese tipo de recursos es importante. Esta marca la hice para mi hermana, no nos escapamos ninguno de nosotros del gratis design para nuestros seres queridos, y es para su consultoría. Ella se dedica a dar terapias de adicción a la comida, que se llama Alimento y Amor. Y en este caso, una marca tan obvia, tan cercana, fotográfica, como una manzana partida con un corazón, se me hizo lo más importante y lo más directo para representar lo que ella hace. Calle Libertad, esta es una expresión para la reintegración de presos que entran de nuevo a la sociedad gracias al teatro. En las cárceles descubrieron que al aprender los presos a actuar en equipo en un teatro, descubrían que se podían reintegrar más fácilmente. Y un proyecto final que les muestro es algo que representa a una abogada de migración, en este caso el pato, digamos, canadiense, el ganso canadiense como ave migratoria, pero formada con una estampa de sello de goma, representa la acción de los diferentes abogados de migración. En fin, miren, esta es una pequeña visión rápida de este mundo de marcas. Voy a terminar rápidamente diciéndoles que lo más importante en la definición de una marca no es solamente todo lo anterior que les dije, sino poder encontrar cómo llegar a esa idea. Y se me ocurría cómo hay diferentes piedras preciosas como una perla. Casualmente una perla nace de una imperfección, que es un grano de arena que la ostra cubre para no lastimarse, y de ahí nace la perla. Otro tipo de piedra preciosa es el ámbar, que es todo lo opuesto. Lo que vale del ámbar es que puedes ver un insecto ahí dentro. O en el caso de los diamantes, bueno, lo importante es obviamente la piedra, pero el trabajo del diamantista, del tallador de diamantes, es lo más importante para lograr algo hermoso que refleje luz, que nos dé colores. Y recientemente descubrí que hoy en día tú puedes llegar con las cenizas de un ser querido que falleció, llegas con tu pequeña urna con cenizas, y una empresa en Suiza la convierte en un diamante. Hacen obviamente unos métodos aquí importantes de presión, me imagino, físicos, químicos, pero tu diamante puede ser hecho del cuerpo literalmente de esa persona que en su momento con sus pies pudo marcar unas huellas. En fin, mi invitación a ustedes, y me despido con esto, es a detectar en ustedes mismos cuál es esta luz, cuál es este material, cuál es esta visión, cuál es esta historia que pueden contar para representarse a sí mismos, y como comunicadores y diseñadores para representar a las empresas para las que trabajen haciendo cualquier tipo de proyecto de identidad. Muchas gracias y cedo la Muy palabra a bien. Armando. Creo que acabé safe. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy fluida, muy nítida tu presentación, y hemos quedado realmente fascinados, sobre todo por el ámbito que tú señalas de la comunicación y la imagen. Hay una consulta, hay una pregunta, parece que es de un profesor, dice: ¿por qué razón crees que se ha perdido la riqueza representativa en el diseño de identidades? Mira, creo yo, y lo mencioné como una posible causa, y tal vez dándole mente, como se dice, puede que esa sea la respuesta. Nos la vivimos viéndonos a nosotros mismos entre diseñadores. Creo que tenemos muchos miedos incluso de innovar. Yo no me imagino a qué sé yo, a una persona pintando animales rupestres en una gruta hace años, preocupado por los likes que iba a tener su dibujo, o de alguna manera por la interpretación que sus colegas pintadores de pinturas rupestres pudieran tener. Y creo que estamos muchas veces los diseñadores
preocupados por ese tipo de reacción. Y nos la vivimos revisando que el contexto en el que hablamos no haga muchas olas, tal vez. Mi invitación obviamente es aventarse. Muchas veces los diseñadores vivimos críticas despiadadas en blogs, en fin, pero tenemos que ser disruptivos e innovar finalmente, porque lo que ofrecemos a nuestros clientes no es solamente una expresión de ellos, sino ayudarlos a tener una visibilidad que a veces el mare magno de cosas similares no les permite sobrepasar, ¿no? Muy bien. Bueno, en mérito del tiempo, entonces, te agradecemos muchísimo tu presentación. Ha sido muy nítida, como señalábamos recién, muy fluida. Y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos de tu presentación y de haber podido tú compartir esos conocimientos y esas experiencias que nos enriquecen como universidad. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, Armando. Saludos a todos y buen resto de tarde. Muchas gracias.